Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. Estaba pensando cómo iniciar esta conversación hoy en la mañana y me puse a pensar en los inicios. Siempre creo que los inicios son complicados, sobre todo cuando es algo que nunca has hecho. Yo considero que hay dos inicios en nuestra vida: el día que nacemos y el día que nacimos espiritualmente. Entonces, me gustaría ir al origen de todo y eso nos lleva a donde nos conocimos. Hoy vamos a contar un poquito de lo que pasó antes del inicio de nuestra vida espiritual. Creo que es una manera muy importante de empezar este podcast. Y que está increíble que, bueno, ahorita llegaremos a eso, pero que el inicio de nuestra vida espiritual también fue al mismo tiempo. Sí, es algo que mi abuela lo decía, ¿no? Mi abuela ha sido una mujer que nos ha guiado. Lo impresionante es que ella falleció hace ya algunos años, pero sus enseñanzas siguen presentes, nos siguen, me da sentimiento, nos siguen guiando. Y creo que es también esa conexión que hicimos con ella, con la parte espiritual, donde pues sigue viva, sigue enseñándonos, y creo que hablaremos de ella. Sí. Ya ha sido muy importante en este proceso. Pasa tantas veces que pues ella falleció hace 2 años ya, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, cada vez la conozco más y cada vez la entiendo más, porque entre más nos acercamos nosotros a conocer a Dios, es como conocerla mejor a ella. Y es como, claro, Penny decía esta frase porque, y ahora como que ahora entiendo más profundo el por qué nos decía ciertas cosas que hoy la sigo conociendo. Está increíble. Creo que eso está padrísimo, que una palabra que te puede dar alguien, la recibes en un momento, pero a través del tiempo cobra más sentido y entonces te sigue enseñando una sola palabra. Entonces, justo estas palabras que ahorita estamos hablando van a tener un impacto en nosotros mismos cuando nos escuchemos más adelante y entenderemos nuevas cosas. ¿Qué te parece si nos enfocamos en Ese nosotros, origen. ¿no? En nosotros, en cómo iniciamos antes de ese renacimiento espiritual. Llevamos ya casi 13 años de conocernos. Ese es el origen. Sí, Llegaste a mi casa, literalmente. sí, es muy curioso porque todo pasa de la manera que menos te imaginas a veces, pero eso es como tiene que suceder. Nos conocimos y creo que desde el primer día empatamos muchísimo en muchas cosas, pero sobre todo lo más importante es que pudimos escuchar, abrir nuestro corazón, y de ahí inicia esta historia. Continúa el tiempo. Creo que es muy relevante contar que venimos de diferentes ideologías en cuestión de religión. En las familias. En las familias, y ahorita que mencionas esto de religión, creo que es muy importante que conozcan que nosotros no somos de ninguna religión. O sea, nosotros conocimos a Dios como esencia, como creador, como lo que es el poder, el creador de todo, simplemente. Sí, que justo, pues pues creo que ni siquiera era un tema cuando nos conocimos. O sea, los dos estábamos alejados de esa parte espiritual justamente porque no nos gustaban las religiones. Entonces era, pues tu familia es cristiana, la mía católica. Y a mí de chiquita era como que nos obligaban a mi hermana y a mí a ir a misa, y me acuerdo que ella y yo platicábamos así, pues de otras cosas, y mi mamá era de que ya, niñas, cállense. Pero pues no nos gustaba. O sea, era el domingo de que despertábamos así de ya, rápido, levántense, vamos a... No me gustaba. Y además como que yo no, pues no sé, o sea, como que creo que el que haya sido de esa forma impuesta, nunca me abrí a realmente sentir, pues como a verle un beneficio en mi vida. Entonces no me gustaba, hasta creo que estaba peleada con eso. Era de que ni me digan nada de Dios, o sea, para mí Dios era religión. Así Sí, lo veía. justo como lo dices, creo que ni siquiera era un tema de conversación.
porque algo que ni nos interesaba. El tema espiritual en ese momento a mí no me pasaba por la mente. La realidad es que lo único que me interesaba a mí es pues divertirme. En ese tiempo pues yo tomaba bastante, pensaba en generar negocios y siempre pensando en el dinero. ¿Y qué habremos tenido? Tenías tú 19, Ujú, yo 20 años y me gustó que tu manera de pensar era muy racional, ¿no? ujú. Yo también era racional y me gustaba las cosas que se veían, las cosas que yo podía ver. Cuando algo recaía en mí, a mí me gustaba tener el control de decir, Mm. si va a pasar algo, yo tengo que tomar esa decisión y hacer que suceda. Entonces, creo que esta manera de Pues, pensar nos identificamos bastante y fue el inicio de seguir ese camino desde la razón, desde las cosas que se ven, de las que se sienten. sí, y para mí, pues bueno, yo ahí cuando te conocí justo estaba estudiando psicología, pero recuerdo que se me hace que estaba por entrar a dar terapia en el psiquiátrico infantil. Entonces, pues para mí el estar estudiando esto era como, pues todo, o sea, todo era la mente, o sea, el poder de la mente y que tú con la mente solucionas todo y la mente era, o sea, como que para mí era mente y cuerpo y espíritu estaban Mm. borrados. Así, entonces, pues para ti era algo Para mí sí había cuerpo. Pero, o sea, diferente de ti, siempre he pensado en el cuerpo. Y de hecho, siempre me ha importado pues el tema físico y el cuidarme. Entonces, pues yo estaba, era mente y cuerpo, ¿no? A lo mejor la parte espiritual la dejaba de lado, aunque siempre sentí que había algo. Ujú. Como tú ahorita me decías, yo con mi familia pues también fui siempre impuesto a ir y yo lo sentía como un castigo. Cuando me llevaban a la iglesia, al templo cristiano, sobre todo mi mamá, mis primos se quedaban a jugar en casa de mi abuela y yo era el único que iba. A veces pues yo hacía que un primo mío también Revelara. se fuera conmigo, pero pues, los dos lo Ah, sentíamos como que era lo que no nos gustaba. A mí me acompañaba mi primo, pero era algo que a mí me pesaba bastante, entonces nunca me gustó. Ya más adelante seguí creciendo, creo que esto como a los 9, 10 años, seguí creciendo. En algún momento ya me pude rebelar. Mi papá me dejó ser un poquito más libre, pero en algún momento por mi comportamiento como castigo me dijo, ya más grande, ya que estaba en la prepa, me dijo, ahora te vas al templo todos los domingos. Entonces era algo muy pesado. De hecho, me acuerdo mucho que yo traía mis audífonos de mi iPod, creo que en ese tiempo, y mi papá estaba de un lado, yo me ponía mi audífono del otro, y mi papá me decía que tenía que escuchar, que algo bueno iba a aprender, aunque no me gustaba. De hecho, me da ganas de llorar porque porque seguro digo, sí digo, aprendiste. desde ahí empieza a entrar eso, aunque tú no lo hagas consciente. Yo no lo hacía consciente, esa información entraba y empieza a ser un alimento espiritual que ahora lo veo completamente diferente y se lo agradezco a mi papá. Seguramente él será de los primeros que escuche esto y se lo agradezco muchísimo porque tanto mi papá como mi mamá, también ella, desde chiquito, mi mamá me dice mucho que si desde chiquito encaminas a tu hijo a este camino espiritual, pues de grande él va a hacer eso. Y creo que es el reflejo, ahora que estamos en este punto, creo que Ujú. ambos eh, hemos sentido que esto, aunque ahorita Inició hablamos del antes, sí. origen, que ahorita iremos para allá, inició desde tiempo atrás. Sí, que justo ahorita que decías esto de tu mamá, pues la mía justo dice lo mismo, o sea, que ella iba con un sacerdote y le decía como que es que mis hijas no quieren venir o así, y él le decía, ya, o sea, tú ya sembraste esa semilla y ellas van a regresar tarde o temprano. Y pues ella pedía porque yo hablara de Dios. Y, y pues hoy estoy hablando de él. Qué increíble cómo cambian las cosas. Eh, Creo muchos años estuvimos siendo tu mente, yo mente y cuerpo, hasta que creo que esto es muy importante porque a veces creemos que el camino para encontrar a Dios o encontrar ese amor que estamos buscando, esa paz, eh, esa luz, que creemos que es por un lado, pero
es maravilloso que cada uno tiene su camino, al final todos llegamos al mismo punto, esa es la idea, pero nosotros llegamos a través del lugar que menos imaginé. Que ese fue el inicio, como que los primeros pasos a conocer algo más, y fue a través de la ayahuasca. A mí, un amigo en abril de 2019, recuerdo que era abril, mayo, me dijo, hermano, tienes que ir a vivir en la ayahuasca. Y ese amigo es muy, de que le ha gustado probar muchas cosas en su vida. Entonces, eh, cuando él me lo dijo, que había vivido en la ayahuasca, yo dije, o sea, qué padre, pero yo resuelvo mis problemas desde la parte psicológica, aprendiendo Yendo a terapia. justo, o sea, esto que aprendí contigo. Y entonces, de hecho, estaba en un proceso terapéutico y él también estaba viendo cosas difíciles y en ese momento que él me ofrece esta alternativa, dije, a mí no me interesa, yo me seguí así. Entonces, durante los meses, él me siguió insistiendo y me decía, es que de verdad, y yo pues decía, pues no, o sea, pues si te gusta, pues dale, tú dale a esas cosas que yo no entiendo que en ese momento hasta me daba miedo el entrar a esas cosas extrañas porque pierdes el control. Entonces sigue y es diciembre, nos vamos los tres a Acapulco a una boda y en el camino se prestó para hablar mucho. Nos vuelve a hablar de este tema y dice, en enero hay una sesión de ayahuasca, una ceremonia, que nos empieza a contar un poco más de su historia y nos dice que si queremos ir y de repente tú dices, sí, vamos. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible tanto tiempo resistiéndome para que de repente llegues tú, psicóloga? Eh, Tú has sido una persona que a lo largo desde que te conozco, pues muy tranquila, no te gustaba mucho pues la fiesta, de hecho ni tomabas cuando me conociste, yo tomaba todo el tiempo, o sea, me encantaba la fiesta. En ese tiempo iba a la escuela 3, 4 días y los demás eran de pura fiesta, entonces le fui bajando a lo largo del tiempo, pero que tú estuvieras más abierta a este tipo de cosas, me volaba la mente, decía, ¿cómo puede ser posible que ella esté diciendo así? Y que yo ni siquiera sé por qué, porque era la primera vez que a mí me decía él. O sea, yo nunca había escuchado eso antes, según yo. Y, Creo que un primo tuyo te había ya, sí, sí, contado. sí, un primo me había contado, pero fue, y de hecho me acuerdo que fue de que, Jess, es que lo tienes que hacer, no sé qué, y yo como que dije, también pensé lo mismo. No, pues él sus cosas, o sea, como, Las dos personas malas influencias. sí, dije, no, no, pues yo eso no. Pero como que no sé, cuando este amigo nos lo dijo, dije, como que ni lo pensé. O sea, siento que hay veces en la vida que pasan ese tipo de cosas que es donde Dios te va guiando y ni siquiera te dabas cuenta que por dónde te estaba Claro. llevando o qué era la guía de él, porque no lo pensé y dije, sí, vamos. Y tú, ¿cómo? Llevas meses tratando de convencerme y yo me rehusaba. Y fuimos en enero. Y en ese momento, cuando tú dices sí, a mí me daba miedo. O sea, aunque tú habías dicho que sí, yo decía no, pero ¿cómo vamos a ir a eso? Me daba cierta confianza el que tú, psicóloga, dijeras vamos, pero bueno, o sea, dije, está bien, pues ya veremos, a lo mejor y no sucede. Pasan los días, no pasaron mucho, pasan Un dos, tres par de semanas, semanas. sí. Cuando fuimos, la experiencia fue algo que en lo personal conocí algo que no había visto. O sea, empecé a ver cosas que, que ahí estaban, pero que yo no veía. Empecé a sentir muchas cosas, empecé a ver cosas de que tenía que hacer. O sea, tuve como ciertas visiones donde tenía que hacer cosas y de hecho me acuerdo el otro día platicando, te decía, es que yo tengo que hacer esto. Y ahí sentí muy fuerte un llamado para dedicarme a algo de eso que yo en ese momento decía, es que yo tengo que hacer algo relacionado a esto. Hasta hablé con el que ahora es amigo nuestro y El que le, llevaba la el que ceremonia. lleva la Ajá. ceremonia y le decía, es que dentro de mi viaje le decía, yo vamos a hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos, yo te voy a ayudar. La verdad yo ni sabía por qué estaba pasando, pero desde ahí yo sentí algo muy fuerte. Yo, o sea, para mí fue súper diferente que lo hemos platicado, ¿no? Esta experiencia para ti abrió ese, pues hasta un propósito de me tengo que dedicar a algo de esto. Y para mí fue
De hecho, cuando al día siguiente me acuerdo que tuve que, wow, y es que encontré tal cosa y así yo decía, ¿cómo? O sea, porque además me acuerdo que me decías, es que tengo que también nació ahí parte de la idea de Claro. las salsas y Ujú. era, eh, tengo que hacer chiles. Y yo era como, yo me la pasé 20 horas llorando y viviendo cosas súper profundas. O sea, para mí, el vivir esto fue como, o sea, no sé, a mí me voló la mente porque pues justo yo dando terapia y para ese entonces pues yo a lo largo de mi vida desde hace no sé 15 años he ido a terapia intermitentemente, ¿no? Por épocas voy a terapia y en ese entonces llevaba 2 años continuos yendo a terapia y entonces me acuerdo que esa ceremonia fue como una recapitulación en horas de los 2 años y fue como sanar, solucionar, llorar, o sea, fue toda esa información de 2 años en horas, como si se resolviera todo. Me acuerdo que hasta cuando volví a ir con mi psicóloga fue de que ya estoy Ya, lista. ya estás dado de alta. Ya. Sí, o sea, para mí era como que fue demasiada información y hasta de ese lado psicológico, yo no lo vi como algo espiritual en el momento. Para mí fue como, necesito entender en la mente qué sucede porque llevo años dando terapia y esto es como si aceleraras años de terapia en unas horas. Sí, es algo muy acelerado y de hecho ahorita que lo dices, creo que yo tampoco le puse el nombre espiritual o espiritualidad. Lo sabía en concepto y en idea de que así lo había escuchado, pero sí sentía lo diferente. Y dije, algo tengo que hacer de esto, algo me tengo que dedicar. Eh, Era el 2020, empezó la pandemia, siguió la pandemia, creo que después hablaremos de muchas cosas, pero nos saltamos al siguiente año, en el 2021, creo que es un momento clave en nuestra vida porque ahí También nos lo saltamos. Sí. Eh, mm, pero ahí no lo vamos ahorita a platicar, pero ahí te enfermas, justo nos decidimos ir a vivir juntos, te enfermas y todo el año te la pasaste enferma. Entonces creo que es una historia increíble de un milagro que lo profundizaremos más adelante. En el 2022 eh, yo empiezo con una crisis y, y estaba desesperado. El dinero empezó a ser un gran problema. Yo en ese tiempo ya había bajado al consumo de alcohol, pero por esta estábamos en la casa. Tú dabas terapia, estaba el negocio de las salsas, el patrón de los chiles. Entonces yo no podía resolver ese problema financiero y el negocio no avanzaba, no me sentía bien. Entonces empezaba a tomar una cervecita para relajarme, para estar más tranquilo. Y cuando menos me di cuenta, llegué a lo más profundo que había estado y en ese tiempo salen las microdosis, un amigo me las presenta, los hongos y los ibes, y como ya tenemos este background de la ayahuasca, me, me hizo sentido y dije, pues vamos a analizarlo, empezamos con eso. Que ahí para mí fue súper importante como decirte, no, a ver qué es esto. O sea, pues justo yo venía saliendo de esta enfermedad que después platicaremos. Y pues era súper importante cuidarme y no volver a, o sea, ahí ya existía el cuerpo. Y entonces Ahí ya ves, ya iban sumándose. estuviste a punto de morirte varias veces, o sea, pues era evidente que tenía que existir ahora el cuerpo. Sí, se fueron sumando cada año. Entonces, justo ahí era, quiero cuidar mi mente y mi cuerpo. Entonces, pues recuerdo que cuando tú me dijiste, es que este amigo y las microdosis y los hongos y los ibes, como que yo dije, déjame investigarlo. Además de que creo que así lo veíamos los dos, los hongos eran los hongos, o Algo sea, muy grave. no como el ayahuasca que Sí. ya lo habíamos aceptado, ya lo habíamos probado, en los hongos a mí se me hacía tan solo muy fuerte la palabra hongos, algo como alucinógeno, pierdes la realidad por completo. Sí, 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 para mí igual, o sea, cuando me decías de que las microdosis, yo decía, no, o sea, pero porque sabía también que sí le había ayudado a este amigo. Entonces recuerdo que me puse a investigarlo y, y empecé a encontrar un buen de información, pues, científica, porque aparte yo era muy así, ¿no? De la ciencia, de teoría, de analizar todo.
y pues que en varios países se usa ya también como una alternativa terapéutica. De hecho, en ese tiempo sigue el documental de Netflix, de Hongos Fantásticos. Ujú. Entonces creo que nos ayudó justo a ver que ya se estaba como... Compramos un libro igual, o sea, como sí, que sí le echamos ganas para sí, investigar al respecto y cuando ya fue que aprobado, porque yo me acuerdo que empecé a buscar de qué efectos secundarios, qué cosas negativas hay, así, y como que dije, pues no las encontré. va a darle. Y eso te dije, yo también quiero, o sea, hay Sí. que empezarlo juntos. Y creo que lo empecé con un cierto temor por querer algo desconocido, pero ya que empezamos a avanzar en eso, empecé a sentir que ahora entiendo que es más allá de la herramienta, en este caso, sino es algo que está dentro de nuestro ser, es nuestro espíritu que empieza a creer que puedes hacer algo. Entonces en ese momento se conecta mente, cuerpo y espíritu. Y ahí pasa algo muy extraño en mí, que empiezo a tener unas ganas de querer saber más, de querer alimentarme de conocimiento, empiezo a leer. Siempre te he dicho, no, antes de eso yo no leía, o sea, no recuerdo haber leído, que tenga en mi mente un libro completo, ¿no? Los leía porque los tenía que leer de la escuela, pero ahí dije, voy a leer un libro, empecé a leer el de Hábitos Atómicos, empecé a entender que todo era de hábitos, teníamos que tener disciplina, constancia, y cuando empecé a hacer esto y terminé este libro, quería más, creo que eso también es muy importante, dejamos el Ujú. alcohol por completo, porque sentíamos que era algo que nos interfería en nuestras conversaciones. De hecho, Que además era parte de como del tratamiento ¿no? O sea, te sí, decían, no puedes mezclar alcohol con la microdosis. Y hasta recuerdo que yo, o sea, como que te decía como, oye, pero pues entonces no hay que empezarlas ahorita, porque había venido un amigo nuestro de Canadá, una amiga de Polonia, y como que yo decía, pues vamos a tomar con ellos. A pesar de que yo siempre, pues te había apuntado de que tú eras el problema con el alcohol, que sí, pero yo ahí me empecé a dar cuenta de que, o sea, a pesar de que yo no era que tuviera consciente, porque ahora pienso que aunque sea una mínima cantidad, pues es algo que se vuelve una adicción, pero no tenía nada consciente que yo tenía un tema con eso. Pues yo era la que te estaba diciendo, mejor lo postergamos una semana más. y es que si no, o sea, siendo realista, pues yo sí tenía un problemón, o sea, la verdad a Sí. mí el alcohol fue algo que durante mucho tiempo me hizo no tener una vida plena, estaba viviendo sin vivir, siempre estaba perdido, muchas veces me desconectaba por completo y a lo largo de los años pues fui cambiando, ¿no? Y creo que en este año he de haber tenido como 31 años, cuando dejamos 31, 32 años Ujú. el alcohol, ya va 3 años de que dejamos el alcohol. Entonces, pues viendo hacia atrás, me di cuenta que mucho tiempo estaba perdido y era una salida a mis vacíos. Entonces, en ese momento fue como empezar a hacer las cosas diferente. Los dos decidimos tomar ese camino. Y que yo, o sea, que hasta creo que estaría bien en algún momento hablar específicamente de Sí, este tema del alcohol, porque recuerdo que yo, para mí fue como, o sea, yo me empecé a dar cuenta de que aunque tú eras el que pues te morías cada que tomabas y si veíamos a tus amigos era un hecho que ya valió y todo era incierto, pero ahí como que yo me empecé a dar cuenta de que siempre yo pedía algo, o sea, aunque nada más fuera una copa de vino o una cerveza porque hace calor o de repente estábamos juntos cenando y pues algo tomábamos o así. Entonces dije, era muy frecuente, o sea, aunque nunca llegaba a un estado como alterado, o como tú, o sea, pero pues lo hacía con mucha frecuencia y lo empecé a ser consciente cuando lo dejé, que hoy siento que creo que ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. 100%. Yo lo empecé a sentir inmediatamente. Mi cerebro empezó a funcionar mejor. Toda esta crisis que pasé, que también después hablaremos para más a profundidad. Ujú. Empecé a sentir como mi mente funciona diferente, mi cuerpo estaba mejor y estaba entendiendo y aprendiendo muchas cosas que en mi vida no lo había hecho. Entonces, los hongos creo que fueron algo muy relevante en nuestra historia,
porque a partir de ese momento decidimos tener un estilo de vida diferente, empezar a ser más conscientes, empezar a ver qué decisiones tomábamos, desde qué información empezaba a llegar a nuestros oídos, a nuestros ojos, con qué personas nos llevábamos, y eso nos empezó a llevar en un camino diferente. Tan fuertes fueron los cambios que ahí fue donde decidimos empezar a compartir esta herramienta desde un lado Ujú. psicológico. Sí, me acuerdo que creamos, bueno, un día vivimos tú y yo una experiencia, ya no, o sea, no con microdosis, fue con una, ¿cómo se le nombra? Como Una dosis completa. normal. Ajá. Este, Sí que las microdosis pues no nos llevan a un estado alterado de conciencia, simplemente hacía que que estuvieras más concentrado en el día. con un aumenta tus niveles de serotonina, entonces estábamos con un mejor estado de ánimo, en conexión, y lo otro sí ya te lleva a introspectar. Y ya es de dedicarle 4 horas a pues a esa experiencia. Y entonces me acuerdo que cuando lo vivimos, para mí fue conectar con mis emociones. Por eso no consideraba el cuerpo, porque estaba como súper escindida yo, o sea, como separado mente y cuerpo y el espíritu, quién sabe dónde. Entonces, para mí ahí fue súper importante, pero fuera, o sea, de todo lo que viví, recuerdo que ahí los dos dijimos, necesitamos compartir esto. O sea, si todas las personas en el mundo probaran esto, Ah, sería un mundo de más amor, de más paz y así. Y fue como con las personas más cercanas a nosotros que dijimos, hay que empezar a hacer como experiencias, pero como es un lugar psicológico, le nombramos sesiones introspectivas, para que pues se conozcan mejor las personas y puedan conectar con ellas mismas para encontrar soluciones, bla, bla, y pues estar mejor. Fue muy evidente Sí. en nuestra vida un cambio que no fueron los hongos, fue todo lo que empezamos a hacer, porque es un Sí. conjunto de cosas. Y ahí iniciamos el Gran Maestro, donde empezamos a hacer experiencias, que era le llamamos sesiones introspectivas. Y creo que este camino sin nosotros saberlos, nos fue llevando hacia donde teníamos que ir. Empezamos a conocer aún más del mundo espiritual. Ahora sí era más tangible, como que sí ya se sentía Sí. que esto es lo que todos hablan de la espiritualidad, del mundo espiritual. No, todavía no como después lo conocimos, Ujú. hasta que me acuerdo que un día, ya más avanzados en esto, justo invitamos a la Sí. familia para contarle a mi Nos abuela. mudamos de casa y como que de hecho no era el objetivo, ¿no? O sea, yo hasta me sorprendí que Sí, ¿por qué está contando eso ahorita? sí era Pero ¿cómo se dice? el El open open house. house, ¿no? Ajá. Y entonces invitamos a nuestras familias y venía Pini. Y me acuerdo que, no sé por qué, se te ocurrió empezar a decir, sí, estamos haciendo algo con hongos, no sé De qué. hecho, yo ya lo veía muy normal, pero cuando empecé a ver las reacciones de todos, dije, a lo mejor y no. Porque también empecé a decir muchas cosas que yo vivía y para mí se convirtió como La mi normalidad. normalidad. Pero, o sea, realmente pues era algo que no todos estaban en el momento de escucharlo, porque también había muchos... Que también fuimos aprendiendo cómo comunicarlo, porque creo que ese momento fue, pues así tenía que suceder, claro, pero sí fue como muy... sí. Entonces, mi abuela reacciona, pues que se quedó así o sea, de que, ¿qué están haciendo? De hecho, nos hizo unos comentarios que hasta a mí, yo esperaba como de ella su apoyo, pero sentí hasta como que estaba enojada. Y dije, ¿por qué? Me acuerdo que dijo algo como, no, es que no saben lo que están haciendo, porque, porque algo mencionó de Dios, o sea, como que si ustedes van en ese camino sin Dios, se van a perder. Entonces yo en ese momento como que decía, no, o sea, es que ella, que pues como que tiene esta creencia con Dios, pues lo ve como algo malo. Pero no entendía que ella entendía más que yo lo que Sí, estaba de pasando. hecho, para tener un poquito de contexto, mi abuela estudió teología Mm. y ella aunque era mujer emprendedora a sus 77 años, ella estaba pensando qué negocio iniciar. Eso Ujú. estaba increíble. Sí. Pero toda su vida era dedicada a Dios, a ver cómo ayudar a los demás. Cuando hablabas con ella era una mujer muy sabia. Sí, yo a pesar de que en ese entonces pues no tenía la parte espiritual nada consciente, yo siempre te decía, como que es que me gusta ver a tu abuela porque es muy sabia. O
siempre dice cosas como muy precisas. Y ella decía, de hecho siempre lo decía como, es que Dios me dijo que tal cosa. Y yo como que eso lo ignoraba, pero decía, pero lo que dijo tiene un buen de sentido. Sí, Ajá. a mí me gustaba mucho escucharla, pero había algo que sí no me gustaba. Cuando hablaba de Dios, como si mis oídos así se cerraran y decía, oh, ya va a hablar de Dios otra vez. Y era como, pues yo creo que eso por esto que platicamos Ujú. de lo que yo tenía el rechazo a eso por que me habían impuesto. Pero como íbamos avanzando en esto de los hongos, cada vez la veía con Más otros sabia. ojos. Ujú. Decía, ella entiende otras cosas y seguimos avanzando. Y creo que aquí es donde se acerca Que allí fue donde ella nos dijo, o sea, como hasta nos mandó un audio después, porque sí sintió que sí, sentimos sí, que se había como algo había pasado extraño. Y me acuerdo que nos dijo como, oiga, no lo tomen a mal, pero es que están entrando a un mundo espiritual. Como que ahí nos dimos cuenta que sí sabía qué era eso de claro. vivir los hongos, ¿no? O sea, que están entrando a un mundo espiritual. Y si ustedes entran a ese mundo espiritual sin Dios, no saben en lo que se están metiendo. Ahí no entendimos eso, pero eso viene. De hecho, me hiciste recordar que cuando estábamos en ese día platicando, antes de que nos mandara este audio, eh, yo empecé como a debatir con ella y yo mismo dije, es que ella no sabe, no sabe de lo que estamos haciendo. Estamos yendo al mismo lugar, pero ella no entiende. Y después nos manda este audio y dije, o sea, como que lo que quería decir era no relacionado a los hongos como sustancia, sino a lo que acabas Al de mundo comentar. espiritual. Y en ese momento dije, ok, como que no creo que en ese momento nos empezamos a alinear y a partir de ahí empezamos a tener una comunicación más cercana, pero no fue hasta que pasaron algunas semanas, me parece ser, y yo sentía que quería seguir en este deseo de entender y de tener más conocimiento. Quería saber más, quería entender quería comerme el mundo, la información y tenía mucha hambre de recibir todo eso. Y empezó a pasar algo muy curioso. De repente empezaba a escuchar versículos en los podcasts que escuchaba, que eran de negocios, de emprendimiento, o en los videos, o En películas, en me acuerdo. películas, pero muy, muy random, o sea, no tenía nada que ver y salían hasta que sentí que había algo ahí que tenía que voltear a ver. Y entonces dije, pues a lo mejor tengo que, no sé, en mi mente, o sea, de esto de manera racional, dije, a lo mejor tengo que leer la Biblia, porque es el libro, Un bestseller, es ¿eh? el más leído de la historia. Ahí es un libro sagrado, ahí está la sabiduría. Entonces un día se me ocurre hablarle a mi abuela, pero también fue como con doble interés porque en ese tiempo quería que me hiciera un préstamo para el negocio que teníamos. Ujú. Entonces dije, pues le voy a plantear que necesito un poco de dinero. Le digo la Biblia para que también así como que Sepa ella, que me interesa, sí, sí. y pues así como que sea una conversación. Yo sintiendo que yo estaba hasta medio manipulando la situación para que ella me ayudara y me dice, sí te ayudo, solo que ven a Pachuca. Ella vive en Pachuca. Me dice, ven a Pachuca, para que te dé el dinero en efectivo. Y entonces dije, pues claro, o sea, inmediatamente, De que ya vamos hoy. y no, Sí. normalmente no íbamos a Pachuca. Nunca nos ha No íbamos gustado. muy seguido, pero hasta, y menos entre semana. Me acuerdo que fuimos miércoles. Sí, y entonces, pero o sea, cómo a veces tenemos una necesidad y cuando alguien nos va a cumplir esa necesidad o algo, es como te mueves porque dices, sí, llegamos y me acuerdo que ese día, no sé si me dio, creo que primero me ha de haber dado el dinero, me lo dio y Porque era súper inteligente, o sea, sí, ella sabía todo qué onda. cuando me lo dio, pues yo muy feliz, dije, ya está, con esto vamos a poder seguir avanzando en nuestro negocio y de repente a mí me da la Biblia. Y es algo que a lo mejor ya me esperaba, porque le había comentado, y me dio gusto, dije, ok, o sea, creo que sí es el momento de ver este libro, justo, acá está, esta es la Biblia que me regaló mi abuela, que es de las cosas más valiosas que tengo en esta vida, y cuando la recibo, digo, pues voy a entender algo más, voy a encontrar sabiduría que me va a ayudar a la vida. Entonces, pues ya.
pasa ese día. Entonces creo que ese era un martes, miércoles y Y el viernes. el viernes se nos ocurre, porque teníamos hongos de las experiencias que hacíamos en las sesiones y dijimos, ¿qué tenemos que hacer ese viernes? Nada. Y yo como que sentía que teníamos que comer hongos. Entonces, justo... Porque aparte, o sea, tú y yo, o sea, para ese entonces yo creo que lo habíamos hecho como 3 veces Ujú, y siempre era con un objetivo, o sea, tampoco era así nada claro. más porque sí, o sea, era con algo, como con el objetivo de crecimiento y hasta me acuerdo que poníamos objetivos y platicábamos de, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los míos? Y los escribíamos, o sea, como que sí lo hacíamos de una manera, Terapéutica. pues sí, terapéutica. Y me acuerdo que justo ese día que me dijiste como que, oye, el viernes, ¿por qué no comemos? No tenemos nada que hacer, pues hay que comer hongos. Como que yo me acuerdo que yo decía, pues sí, pero yo me sentía rara porque además ni siquiera, ese fue yo creo el único día que yo no tenía objetivos claros. O sea, como que era, pues ok, o sea, sí, pero no sabe, o sea, no sé, fue súper raro ese día. Yo no sé por qué lo planteé. Dije, no tenemos nada que hacer. Hace mucho no hacemos una sesión y las sesiones eran súper productivas. A mí me ayudaba mucho pues a entender cosas, a organizarme, a crear. Y dije, pues a lo mejor nos puede ayudar para seguir avanzando. Entonces, yo ni sé por qué te lo dije, pues así como que salió de mi ser. Llega el viernes, empieza nuestra experiencia y como dices, todo era muy terapéutico, muy cuidado. O sea, creo que es lo que nosotros hacíamos con las demás personas desde la psicología. Creo que ha formado algo muy importante de nuestra vida. Gracias a que estudiaste eso, a mí Ujú. me has enseñado demasiado. Entonces, pues todo lo hacíamos así. Y ese día, justo esto que comentas de los objetivos, yo me acuerdo que mi objetivo, yo desde antes ya venía pensando cuál Ujú. iba a ser mi objetivo y mi objetivo era ver el futuro. O sea, yo decía, yo quiero ver el futuro. Llegué a un punto donde decía, es que con esta herramienta puedes ver hacia adelante y lo que quería es saber el futuro para invertir en Bitcoin, en cripto. Y entonces decir, ok, si sé cómo sube y baja, entonces Me me la muevo. amé. Sí, o sea, como la película de Volver al Futuro. Y dije, no, esto va a ser una cosa inmensa si lo logro hacer. Bueno, que justo es lo que digo, o sea, como que normalmente nuestros objetivos eran más, pues profundos, o más, no sé, más terapéuticos. Este fue así como, pues que no, o sea, era diferente. Y me acuerdo que el mío era que pudiéramos comunicarnos telepáticamente. O sea, ajá, sí, literal ese era mi objetivo, como que yo sentía, porque creo que eso pasa también, eso nos empezó a pasar con estas experiencias, como que creo que llega un momento en el que empiezas a sentir, no sé si a todos les pasa, ¿no? Pero, o sea, nosotros empezamos a sentir como que todo lo podíamos, como esto. Sí. Voy a ver el futuro, voy a comunicarme telepáticamente, voy a volar, o sea, es de que sientes que Y, puedes y hacer creo que todo. ahí es donde empezamos a ver que el ser humano tenemos una capacidad que no racionalmente o de manera terrenal no está explorada a veces, pero la mente tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, pero también en algún momento está limitada. El espíritu es el que tiene esa libertad de moverse, de entender, de saber, de crecer. Y empezamos a experimentar esa parte del espíritu y eso es lo que nos hacía sentir. Ilimitado, o Y sea, pues ajá, sí, sí. así, esa fuerza ilimitada de que decíamos, podemos hacer todo. Somos unos Guau, lo máximo, o sea, sí, superhumanos, ¿no? O sea, sí. de que podemos controlar hasta Ujú, el tiempo. Yo esto que quería ver el tiempo. ujú. Necesitamos ser aterrizados. Sí, entonces justo ese día, aquí es donde viene el verdadero origen, nuestro nacimiento de la parte espiritual. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la experiencia, estos hongos que teníamos eran muy introspectivos, entonces estaba yo hacia adentro pensando y de repente me vino un versículo a mi mente de Romanos y yo dije, ¿por qué me está viniendo esto? Dije, pues voy a ir por la Biblia, voy por la Biblia, la leo y la leí como que no me hizo sentido. Dije, no, a lo mejor en algún momento tendrá sentido y la volví a cerrar y seguí pensando, seguí entendiendo cosas y al poco rato yo veo que tú la estabas pasando un poquito Mal. mal, o sea, como que te sentías mal y Como que no recuerdo, o sea, se me hace que estaba llorando o ahí todavía no. no estabas llorando, estabas como si tuvieras un malestar físico o incómoda o algo así
Ujú, que en ese momento te vi y dije, no, yo te voy a ayudar. Y ujú. además no te voy a ayudar de manera tradicional. Dije, pues te voy a leer la Biblia y te voy a sanar. O sea, yo soy me suelo hacer así como Graciosa. chistoso, ¿no? Entonces dije, yo la voy a sanar, pues así, con mi Biblia, que pintó mi abuela. Le voy a leer unos cuantos versículos y entonces ella va a estar sana. Y esa fue mi lógica, pero lo que pensé es, se la voy a leer, pero ella la va a abrir. Que como un paréntesis, yo siento que, o sea, como que todo, pues Dios nos iba guiando hacia eso y que además, o sea, creo que es importante decir que hay que tener cuidado con lo que pedimos porque sucede, aunque no sea de la forma que nosotros esperamos, Claro, como estos objetivos que habíamos puesto. no sabíamos lo que estábamos diciendo. De hecho, pues, como dices, ese día no era a lo mejor con los objetivos profundos que normalmente lo hacíamos, porque siempre eran objetivos muy profundos. Ujú. Y acá fue como más, ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Ujú. Entonces, en ese momento que yo te empiezo a leer la Biblia, Me dijiste, dije, ábrela. ábrela, Ajá. la abres, la agarro, Que yo ¿no? ahí dije, o sea, lo que pensé fue, ni al caso, o sea, nunca en su vida he abierto una Biblia y me está diciendo como que me va a hacer sentir bien con ella y además que yo la tengo que abrir, o sea, como que yo ahí la verdad estaba dando el avión de que, bueno, ya, Sí, de hecho ni me veías, o sea, no, acuerdo yo que estaba tú así en mi así, onda y y... entonces ya abriste, entonces pues ya yo muy feliz empecé a leer. Entonces empiezo a leer y de repente, así como que leía, pero pasó algo que nunca me había pasado. Empecé a leer de manera acelerada, o sea, empecé a leer así, rápido, rápido, y de repente me detengo en una palabra y en esa palabra, como si cuando leí esa palabra, ¡pum!, como que me llegó un buen de información y dije, ya sé lo que tienes. O sea, inmediatamente te volteé a ver y dije, ya sé lo que tienes. Telepatía encendida. Sí, justo ahí como que Sí, si yo te estuviera entendiendo, que sí, no es telepatía, eso no. o sea, no tenía algo lógico, pero yo ya sabía lo que te estaba pasando y en eso te digo, es que te está pasando esto. Y recuerdo como si hubiera tocado un botón Ujú, y pum, o sea, de repente estalla, o sea, como que ese botón hace que sueltes en llanto y empiezas a entrar en un ujú, punto o sea, que estabas inconsolable. ujú. Sí, justo creo que es como, ahorita me viene a la mente como dando terapia, ¿no? O sea, cuando tocas un punto que abre la catarsis y es de que ¡fum! O sea, ya todo se abre. Ujú, Me acuerdo que ni siquiera me acuerdo qué me dijiste, porque no era lo que me estabas diciendo, sino como que es la emoción, o sea, siempre hay algo más allá que se percibe, más allá de las palabras. Y, y yo lloraba, o sea, lloraba, pero era de ese llanto que yo sentía que nunca en la vida iba a parar de llorar, o sea, era como de que, o sea, de que me quedaba sin aire y recuerdo que estábamos en el jardín y como que tú no creías que llorara en el jardín. ujú. Es que yo te veía, o sea, si antes de eso te veía, pues no tan bien, eh, te quería sanar y de repente veo que mi remedio de sanar empeora la situación, pero también, o sea, aunque estaba empeorando, yo había sentido algo que era muy fuerte, o sea, yo sentía ese dolor, yo sentía lo que te había dicho y era algo inexplicable y decía, si es que yo sé cómo se siente, yo te estaba sintiendo y te tenía que meter para que los vecinos justo no vieran, porque era como si alguien se estuviera muriendo, o sea, llorabas de una manera de como si alguien se Ujú. muriera. Y me acuerdo que te tardaste un buen en convencerme, porque yo era como, déjame, o sea, yo quiero llorar y llorar y llorar y no quiero parar de llorar. Y no sé cuánto tiempo pasó, o sea, a lo mejor media hora que yo estaba llorando. Y ya por fin dije, bueno, sí, o sea, dentro de mi llanto puedo seguir llorando adentro, ¿no? Adentro de la casa. Y entonces me acuerdo que nos metimos y está el escaloncito como que da hacia el comedor y entonces yo me senté en el escalón y tú venías atrás de mí, ibas entrando en la puerta y como que en eso, en un segundo, se me cortó el llanto. O sea, fue como, no, es que fue algo inexplicable, en donde se me cortó el llanto y empecé a sentir en todo el ambiente, o sea, ni siquiera era solo dentro de mí, era en todo el ambiente. Yo hasta siempre digo, quien hubiera estado ahí, alguien más en ese momento, lo hubiera sentido sin duda, o sea, era todo el ambiente de paz, de certeza, de armonía, de que yo dije, claro, todo tiene sentido. Te volteé a ver y te dije como,
¿estás sintiendo eso? Y me acuerdo que tú igual fue como de que sí, o sea, sí. Y yo cuando, o sea, cuando justo cruzamos la puerta del jardín a la casa, sentí como si entramos en una atmósfera diferente. Y primero pensé que yo era el que estaba sintiéndolo, pero al ver que que tu llanto había desaparecido, que tu estado de ánimo había cambiado, dije no, o sea, porque de repente vemos cosas o pensamos cosas que decimos, solo yo lo estoy viendo, Ujú, o si es real o me lo estoy ujú. imaginando. Entonces ahí me cuestioné, pero al verte a ti dije, no, es que esto es algo muy tangible, algo que se siente, y me empezó a pasar algo muy curioso también, o sea, primero te vi y dije, está cañón, pero yo empecé a sentir una calma, una paz, una claridad, empecé a ver el futuro, o sea, es Sí, una sí. locura, empecé a ver, pero Y no no de la forma que tú no de querías. o sea, Sí. no se me reveló el precio de Bitcoin, que, pero entendía cosas, o sea, sin saber cosas puntuales, no como, ay, va a pasar esto, no, simplemente sabía lo que venía, tenía esa confianza, esa seguridad, esa calma, todo estaba resuelto, o sea, en ese momento decía, es que, ¿por qué nos preocupamos todo el tiempo de todo? O sea, todo está claro, o sea, sabemos que las cosas están bien y era algo inexplicable, algo que se volvió el mejor día de nuestra vida y creo que hasta hoy ahí lo es, ¿no? Y Sí. es el día que volvemos a nacer, que sentimos a Dios y Él lo Justo ahí cambió todo. te dije, ya entendí, esto es Dios. Sí, O sea, como que fue la primera vez que me hizo sentido todo lo que nos habían dicho antes, o sea, estas frases que suenan como a cliché de que los tiempos de Dios son perfectos, no sé, no todas las frases de que Dios hace todo bien, todo es súper un plan mayor y todo. sí, Todas las frases era como, claro, es que alguien sintió esto y lo quiso poner en palabras y eso es, entendimos a Pini. Justo claro. ahí hace ratito decías de este proyecto que teníamos que se llamaba El Gran Maestro y me acuerdo que ahí fue que hasta se lo mandaste a Pini, le dijiste, no, o sea, ya entendí, le pusiste, ya entendí, el gran maestro es Dios. Sí, la verdad, no, o sea, era tan fuerte y creo que estas lágrimas que ahora nos salen es una manera de expresar lo que sentimos porque era indescriptible. De hecho, aunque podemos ahorita decir algo, o sea, no va a llegar a ser lo que sentimos y lo que vivimos. Pero yo entendí a mi abuela, entendí a mi mamá, entendí a mi papá, todos los que me hablaron de Dios desde un lado religioso, decía, lo entiendo y ahora lo estaba viviendo, lo estaba Ujú, sintiendo. Justo en ese momento dije, ya entendí, el eslogan del gran maestro decía, era, el gran maestro eres tú, ¿no? ujú, Porque tú eres el creador, tu mente. Pero en ese momento me quedó muy claro que el gran maestro era Dios y él era el creador de todo y era él es, ¿no? Él es ujú. el que es. Y en ese momento fue nos tocó Dios. Todo, o sea, y era, yo decía, claro, hoy teníamos que estar aquí tú y yo, hoy, para ese entonces llevábamos como 10 años juntos, 9 o algo así, y yo decía, teníamos que haber vivido, porque pues en esos años habían pasado un chorro de cosas, subes y bajas y mil cosas, ¿no? Y era, teníamos que haber vivido cada uno de esos problemas, cada uno de esos obstáculos, mi enfermedad, o sea, todo es perfecto porque hoy tenemos que estar aquí, tú y yo, viviendo esto en esta casa con nuestros 3 gatitos que ellos también lo sentían, o sea, era impresionante verlos así, llegaron ronroneando, tirándose, embarrándose, de que era inevitable ver que algo también estaban sintiendo. De hecho, nos acabamos de mudar, tenía poco y a ellos les cuesta mucho trabajo adaptarse y después de eso fue como de que ya llevaban años viviendo aquí en la Sí, casa, fue o muy sea, evidente. sí. Y, o sea, fue una paz que, de hecho, cada que puedo llegar a sentir ahora como alguna desconexión, alguna duda, lo que sea, pienso en este momento y digo, no, o sea, se van esas dudas porque esto es real y creo que es lo más real que existe en el mundo, o sea, yo ahora lo veo como, o sea, cuando me preguntan de qué crees en Dios, yo digo, es que no es de creer, o sea, es como si me preguntan, ¿crees en que existe este sillón? Pues, o sea, aquí está, lo estoy viendo. Ujú. Y lo describo ahora como el viento, ¿no? Que no lo vemos, no sabemos de dónde viene y a veces lo sentimos más, a veces menos,
pero sabes que existe, sabes que está. De hecho, se habla mucho que Dios es, no, la fe es algo que no se ve, pero, pero sí es Pero muy sí, visible, es muy tangible y Dios es muy tangible y se ve y conforme hemos ido avanzando, lo puedes ver, lo puedes sentir, o sea, es real. Entonces, este momento rompe muchos paradigmas que teníamos y es el inicio de una vida completamente diferente. Pasaron dos cosas muy relevantes en mí ese día. Una, yo le huí al compromiso. Mis papás se separaron desde casi que yo nací. A veces no me acuerdo. No me acuerdo de la historia, entonces cuando quiero acordarme de la historia te digo, oye, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que me pasó de chiquito? Sí, tenía, creo que ya oficial fue como a tus 3 años. 3 años. Entonces, pues yo crecí con esta idea de que inconscientemente de que podía, en algún momento pasar algo, repetir ese patrón. Y entonces como que yo le huía al compromiso, sobre todo en ya llevarlo a una escala mayor como casar. Decía, es que eso ya es otro nivel, o sea, voy a perder mi libertad. Pero ese día pasó algo muy curioso porque el amor que sentí, que es el amor de Dios, me hizo ver que ese amor era tan grande y sabía que quería estar contigo siempre porque todas esas heridas que yo tenía en ese momento se borraban, se llenaban, era como si no tuviera ningún vacío, todas mis heridas desaparecían y sabía que era la mujer con la que quería estar. En ese momento fue como, creo que sentimos lo mismo y dijimos, pues vamos a casarnos. Entonces, Dios sana todo. ahí nos dimos, Sí. como que fue como que nos dimos nuestro, no es como que me arrodillé en algún momento. Después también contaremos otras cosas, pero fue como, sí, o sea, Sí. entendimos algo nuevo, conocimos el amor verdadero, el amor de Dios, y dijimos, tenemos que dar ese paso. Como que hasta lo sentimos que lo teníamos que hacer, ¿no? Como un propósito de tú y yo tenemos un propósito juntos, Dios nos lo está comunicando en este momento y nos tenemos que casar. O sea, como que es lo que tenemos que hacer para que, o sea, ahora lo entiendo mucho mejor que en ese momento, pero creo que esa unión, más allá de que hubiera un cambio, pues al final ya vivíamos juntos, teníamos una vida de pareja juntos, pero más allá de eso, creo que hubo muchos cambios a nivel espiritual, o sea, y eso necesitábamos. Y por eso es que en ese momento Dios nos llevó a los dos fue que hay que casarnos. Sí, creo que ese momento donde los dos sentimos este amor, este renacimiento espiritual, fue también como si nos hubiéramos vuelto uno. O sea, creo que conforme hemos ido avanzando cada vez se siente más eso. Pero ahí fue como, somos uno, tenemos un propósito y desde ahí, esa es la otra, otra cosa importante que sucedió es que supe que mi propósito y el tuyo, o sea, ahí ni siquiera te pregunté, dije, su propósito también es el mismo que el mío y tenemos que compartir esto. O sea, esto es algo, es lo más grande que hemos encontrado. Si los hongos hicieron esta transformación, en ese momento Dios superaba cualquier cosa que había vivido en mi vida. Entonces esto es el camino, esto es lo que tienen que conocer todos. No ese Dios religioso, sino el Dios verdadero, el Dios de libertad, el Dios de amor, el Dios que es todopoderoso, el que te muestra su grandeza de mil formas, el que te habla, el que te da señales, el que está contigo a Que cada está paso. vivo y que está dentro de cada uno. O sea, sí, justo es que creo que en las religiones hay muchas de estas frases, pero a lo mejor creo que muchas personas llegan a conocer a este Dios a través de una religión, pero hay muchas otras que son religiosas y no conocen a ese Dios. O sea, bueno, al final hay de todo, pero en ese momento nos mostró ese, pues ese poder, esa esencia que vive dentro de cada uno de nosotros y que ahí yo decía, esto que siento ahorita, lo quiero sentir siempre, o sea, lo quiero sentir diario, lo quiero sentir desde que me despierto hasta que me duermo, porque si siento esto todos los días, voy a vivir plena, o sea, no, es como, ya no hay más, no hay un hongo que me haga sentir bien, no hay una ayahuasca, no hay
O sea, incluso hasta no hay ni una terapia. O sea, es que es Dios. O sea, Dios es el rol que tú quieras. Es que es algo inexplicable, difícilmente ponerlo en palabras, y de ahí inicia la historia. Entonces, este capítulo es el capítulo 0, porque es antes del inicio. El inicio comienza cuando Ahí. sentimos a Dios. Ahí inicia nuestra vida. Yo sentía que mucho tiempo estuve dormido, pero ese día desperté, ese día empecé a vivir, ese día empecé a sentir muchísimas cosas. Y creo que este lugar, este podcast va a ser un espacio donde vamos a poder compartir todas esas maravillas que Dios ha hecho a través de los últimos años con nosotros. Son cosas increíbles, o sea, va desde estuviste a punto de morirte, que hace rato lo hablábamos y como que lo hablamos de repente ya muy Chistoso. chistoso, pero la verdad fue algo muy difícil sentir la muerte, sentí cómo te ibas de este mundo y han sido cosas muy fuertes. Hemos visto maravillas que a raíz de eso pasan muchas cosas, ya no seguiré hablando porque es muy emocionante y creo que todos lo verán, todos lo escucharán. Dios es grande. Qué hermoso. Continuará. Continuará. Gracias por llegar al final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios y ayúdanos a compartir con más personas.